noches, de nuevo gracias por acompañarnos, es un placer de ingresar a sus hogares o donde nos encuentren ustedes a través de canales 14 y 16 o nuestra página de Facebook. Bienvenidos a Tertulia de Noche. Hoy vamos a conversar con Roy González, vamos a hablar de materia económica de esta administración, de este gobierno y los retos que tendría el próximo gobierno para estabilizar la economía en nuestro país. Roy González fue gerente del Banco Central de Costa Rica y exministro de Hacienda en 2 ocasiones. Actualmente es consultor de empresas a nivel nacional y es un referente en esta materia para poder conversar de este tema, que si bien es cierto, es un tema que preocupa a muchos sectores, exportadores, importadores, empresarios en general. Ese tema está ahí, ¿verdad? En la Asamblea Legislativa no se quiere hablar mucho de materia económica, de materia tributaria, en fin, pero que es algo que tendrá que toparse el próximo gobierno. Ahora los temas están centrados en el dogma, están centrados en el sexo, en la religión, dejando de lado temas como el económico, como infraestructura, como seguridad, en fin, como pobreza, ¿verdad? Que la pobreza sigue en aumento en el país. Pero bueno, hoy vamos a hablar de materia económica porque es importante, sobre todo ahora que usted cada día ve que aumenta el dólar, que va a subir la tasa de interés, que se habla de paquetes de impuestos, que se habla de crisis económica, que se habla de que el gobierno ya no tiene plata a partir de junio. En fin, bueno, ¿qué va a pasar en Costa Rica con todos estos aspectos? Bueno, eso es lo que queremos conversar hoy con Roy, que es nuestro invitado. Roy, gracias por acompañarnos. No, un placer, Álvaro. Encantado, ¿verdad? Y muchas gracias por esta oportunidad de compartir con vos y con los escuchas sobre un tema, digamos, que efectivamente es importante, ¿verdad? Y es complejo de cara a la transición democrática que vamos a tener en abril. Roy, digamos, lo más simple que hemos escuchado es en diciembre pasado, decía el gobierno, no hay plata ni para pagar aguinaldos. Ahora se dice que no va a haber plata tampoco para otros aspectos de inversión pública. Se habla en la Asamblea Legislativa que es urgente aprobar reformas tributarias, que hay que subir el impuesto de valor agregado un 16%, que hay que grabar las cooperativas, de que tenemos que ser más eficientes en el cobro de impuestos. ¿Qué está pasando cuando vemos todos esos comentarios, pero que en realidad no hay así como un anuncio oficial que diga, vea señores, estamos en una situación que nos preocupa como país? Claro. Bueno, vamos a ver, ahí tal vez, Álvaro, lo que ocurre es que en los últimos 4 años, digamos, el país tomó una actitud más o menos como si usted se acuerda de los caballos que les ponen en algún momento para que no se asusten. Caballo carretonero, sí. Caballo de carretonero que le ponen algo para que no vea hacia los lados. Eso fue más o menos la actitud que nosotros asumimos como país en los últimos 4 años. Cuando el PAC asume el gobierno, de alguna manera el presidente Luis Guillermo Solís dice que durante los 2 primeros años de su gobierno no va a considerar un tema de impuestos y entonces, digamos que se encuentra con una coyuntura internacional muy favorable que hace que un tema que es muy grave y que ya era en ese entonces muy grave, no estallara. Porque de alguna manera, si uno tratara de usar una analogía, es como que usted, yo siempre he dicho que en Costa Rica el presidente entrante recibe como en las carreras de relevos, en lugar del palito ese que llaman el testigo, recibe un cartucho de dinamita encendido. Y entonces, ¿qué es el problema fiscal? Lo que pasa, y ese cartucho de dinamita cada día tiene una mecha más pequeñita. Lo que pasa es que en los últimos 4 años las condiciones internacionales de tasas de interés históricamente bajas, precios del petróleo también, claro, muy bajos en general, hicieron que de alguna manera no hubiese mucho viento, sino que más bien el ambiente estuviese como muy frío y entonces que la mecha se consumiera muy lentamente. Y entonces eso le permite a Luis Guillermo Solís entregarle ahora, el próximo 8 de mayo, al presidente entrante, el cartucho de dinamita sin que haya explotado en estos 4 años de gobierno del PAC. Ahora, el problema es que la mecha que le va a quedar a ese cartucho de dinamita
no es suficiente para que el próximo gobierno logre hacer lo mismo. Sí, para salir corriendo, digamos, y que le dé tiempo 4 años para que no le reviente la mano. No le va a dar tiempo 4 años. Entonces, ese tema es que ese cartucho de dinamita va a estallar y entonces lo que uno se enfrenta es a la condición o de hacer un ajuste ordenado, es decir, en términos de decir, mire, como si uno tuviera ese problema en la economía familiar, ¿verdad? Es decir, bueno, ¿cómo hace uno para restringir algunos gastos y para ver si pone a la señora o algún hijo adicional a trabajar o una cosa de esto? O para enfrentarse a una circunstancia, digamos, de lo que llaman un ajuste de choque, que es cuando se enfrenta a una crisis como la de principios de los años 80, donde la inflación sube al 80%, las tasas de interés se disparan y entonces el costo social de una crisis de ese estilo es mucho más elevado. ¿Cuánto ha aumentado el gasto público en Costa Rica? Porque eso es preocupante, digamos, en el sentido de que, si bien es cierto, como vos decís, que la mechita es muy corta, pero vemos que los gastos han incrementado enormemente en Costa Rica. Sí, bueno, ese es un tema, digamos que es... Uno diría que repasando quizás uno le encuentra, digamos, como 2 pecados principales a la última administración, a la administración que está por terminar. Un primero fue el de alguna manera el bajarle el tono de urgencia al tema fiscal. Pero lo que dijo fue, se aprovechó de ese entorno internacional que debió haber sido un entorno propicio para hacer el ajuste y aquí lo que se usó eso fue como para no hacer nada. Y no solo para no hacer nada, sino que, y eso lleva a la segunda equivocación a mi juicio, que fue más bien aumentar el gasto. Aumentar, digamos, significativamente el gasto público. Por ejemplo, digamos, el presupuesto de las universidades estatales. En el primer presupuesto que presenta el gobierno de Luis Guillermo Solís a la Asamblea Legislativa, había un aumento de cerca de un 20%, digamos, del presupuesto. Y entonces uno dice, en una situación que ya era, digamos, muy difícil, efectivamente este gobierno tomó decisiones de aumento de gasto corriente, o sea, del gasto, digamos, que no de inversión, sino de gasto, digamos, como que son muy complicadas y que ahora es muy difícil echar para atrás y que además digamos que no se vieron tan severas porque la inversión pública estuvo muy contenida, es decir, la ejecución de la obra pública fue muy lenta, pero ve que, por ejemplo, en este año 2017 ya cerramos con un déficit fiscal de más del 6% de la producción nacional, que en el 2016, por ejemplo, teníamos un 5,3 y brinca a un 6,2, o sea, casi un punto porcentual más o un 1% más de la producción nacional. 1 billón de colones, eso fue lo que se aumentó. Y un billón, no como usan los gringos, de 1.000 millones, sino 1 millón de millones de colones. Sí, realmente es alto. Es mucha plata. ¿Y cómo se llama? Y lo único que uno escucha y que son campañas que se generan en redes sociales, es que muchos de esos gastos que se han proporcionado y los despilfarros o la situación económica se debe a que pagamos pensiones muy altas. Sí, vamos a ver. Es una parte, pero digamos, no es el centro del debate de la problemática fiscal. Vamos a ver, hay un tema ahí importante digamos, que efectivamente tiene que ver, por ejemplo, con la calidad del gasto. O sea, no solo hay temas que tienen que ver con la cantidad de gasto y otros que tienen que ver incluso con la calidad del gasto. Por ejemplo, digamos, si uno ve el caso de educación, este país en algún momento dijo, ok, yo quiero llegar a un 8% de la producción nacional en educación. ¿Por qué? Porque soy un país comprometido con la educación, sé que la educación es el mejor mecanismo para sacar a la gente de la pobreza, para promover desarrollo. Pero ¿qué pasa? Que no hemos avanzado en medir la productividad de ese gasto. Entonces el tema era, ok, yo necesito gastar un 8%. Entonces, en algún momento, si usted necesita gastar un 8% y no tiene una planificación lo suficientemente buena, puede ser que usted comience a asignar más presupuesto que no necesariamente es prioritario. Por ejemplo, digamos, en el Ministerio de Educación, la planilla administrativa ha crecido mucho. Es decir, digamos, la cantidad, digamos, de personal administrativo en los diferentes colegios es hoy mucho más que la que había hace 10 años, digamos. Y digamos, la gente los televidentes que trabajan en el tema de educación sabrán
que eso es una realidad, que por ejemplo en el Cotay o en el Liceo San Carlos en general, hoy hay mucho más personal administrativo que el que había 10 años atrás. Entonces uno dice, ok, he aumentado el porcentaje de la producción que destino a educación, pero como país no estoy necesariamente obteniendo mejores resultados en educación. Y eso se muestra, digamos, por ejemplo, estas famosas pruebas PISA, que es un poco pruebas internacionales donde Costa Rica no logra mejorar su posición relativa a pesar de estar invirtiendo más, por ejemplo, en el tema de educación. Entonces sí, efectivamente, ese tema de calidad del gasto también es un tema digamos, fuerte, ¿verdad? Y desafortunadamente en eso tampoco hemos avanzado. Es decir, no hay una verdadera medición, digamos, de lo que el ciudadano recibe como resultado de la asignación de más presupuesto, digamos, a la atención de un determinado servicio público, llámese educación, salud en general. ¿Qué no hizo este gobierno, digamos, para poder ir incrementando más esa mecha para que no le explote, digamos, al próximo gobierno? ¿Qué no se hizo? Bueno, vamos a ver, yo creo que una de las cosas que no se hizo y que no se hace desde hace bastante tiempo es, por ejemplo, acometer con más fuerza y con mayor liderazgo, o sea, con mayor convicción, el tema de, por ejemplo, el crecimiento de las remuneraciones de los empleados públicos. Es decir, a uno puede no gustarle eso, pero la realidad práctica es que, por ejemplo, en estos días que se discute la renegociación de la convención colectiva de la Universidad de Costa Rica, la Universidad de Costa Rica tiene una anualidad, o sea, que significa, digamos, que cuando usted acumula un año más, de un 4,5% del salario. Entonces, cuando usted suma un año, su salario se aumenta en un 4,5%. Cuando este país tenía una inflación del 20% o del 10%, de pronto un 4,5% no era demasiado. Pero ya hoy, cuando usted llega y le dice, bueno, es que esa persona por permanecer un año más dentro de la planilla de la universidad, voy a subirle su salario un 4,5% en un país que hoy el Banco Central, por ejemplo, está teniendo una meta de inflación del 3%, es mucho. O sea, eso es, digamos, es un tema que no se puede sostener. O sea, con inflaciones, digamos, que aspiramos a tener del 3% o del 4%, no puede ser que, por ejemplo, algunos empleados públicos tengan anualidades del 4,5% como en la Universidad de Costa Rica. Y ve que aquí, digamos, incluso el gobierno tímidamente, bueno, los representantes del gobierno lo que están tratando a través en la negociación es llevar ese 4,5% a un 3,5%, que sigue siendo alto. Pero ojo, que en ese 3,5%, entonces los sindicatos de la Universidad de Costa Rica cierran el acceso a la universidad hace un par de días. Entonces, ese tema es un tema que yo me temo que ahí hay un severo problema. Y es que el tema no es, vamos a ver, esto no se trata de desconocer el gran servicio público que le prestan los empleados públicos. Es decir, no es que uno tenga nada contra los empleados públicos, de ninguna manera, digamos. Eso es un tema de números. Es un tema de realidades. Y es que esto es, lo que yo he dicho siempre es que eso es como que usted esté en una piscina que tiene 3 metros de profundidad y que el agua le está llegando ya a la nariz, digamos, y entonces hay una pulgada de agua que le ingresa a esa piscina, digamos, permanentemente. Si usted, por ejemplo, solo aumenta impuestos, eso lo que equivale es a ponerle un ladrillo en el fondo de la piscina y subirse en el ladrillo. Entonces en el ladrillo usted llega y ya otra vez le llega el agua por aquí. Pero si usted no hace nada con el gasto público, la pulgada de agua sigue entrando. Entonces, lo único que va a hacer es, digamos, patear la bola un poquito para adelante, pero un par de años después va a estar otra vez ahogándose. Entonces, el tema del gasto público no es opcional. O sea, de entrarle a la contención de gasto público no es opcional. Y eso es remuneraciones de los empleados públicos, es duplicidad de instituciones públicas y en realidad debiera ser también productividad del gasto público. O sea, que eso es otro tema. Es decir, yo quiero asignar gasto público, pero necesito que ese gasto público impacte verdaderamente los atributos de los servicios públicos que los costarricenses reciben. Es decir, uno debiera darle más recursos a una institución solo si esa institución sus servicios los va a dar con mayor calidad, con menos filas, con mayor satisfacción de los usuarios del servicio en general, que mejore los atributos de los servicios públicos. Pero aquí
uno de los principales problemas es que eso no se mide. Entonces, si usted no mide digamos, usted llega y dice, bueno, el gobierno le dio un 20% más de presupuesto a las universidades. ¿En qué mejoró? ¿Alguien lo sabe? Desafortunadamente, yo creo que nadie lo sabe. Entonces, si hay más becas para estudiantes, la calidad de los profesores es mejor. Esas cosas son las que uno debiera saber. Y eso es otro, creo yo, problema, digamos, fundamental que tiene este país y al que nadie le ha querido entrar, que es tener un verdadero sistema de evaluación de la calidad de los servicios públicos. O sea, verdaderamente una medición de los atributos de los servicios públicos. Eso también falló este gobierno, no se avanzó nada en eso. Ahora, otro tema que tiene que ver incluso con el sector eléctrico es que otra promesa fue no aumentar la tarifa eléctrica y así lleva, por ejemplo, Copelesca tiene 5 años. ¿Qué ventajas le ha dado eso al gobierno? ¿Y qué desventajas le ha dado al sector eléctrico nacional? Sí, bueno, ese es otro tema que también es muy complicado cuando uno pase al tema de retos, que es que, vamos a ver, hay formas y formas de hacer las cosas. Una forma en la que usted puede no aumentar las tarifas eléctricas es que usted diga, la pucha, es que estoy siendo muy eficiente. Entonces, de alguna manera, aumenté la productividad del personal, por ejemplo, del ICE, y entonces, con ese mismo personal, hago más cosas. Atiendo más kilómetros, por ejemplo, de línea eléctrica. Y entonces, eso me permitió, digamos, no aumentar las tarifas eléctricas y sin deteriorar la situación financiera de las instituciones. Desafortunadamente ese no es el caso. Entonces, uno de los problemas es que uno dice, bueno, digamos que no se aumentaron las tarifas eléctricas, sí, más o menos, pero ¿en qué se avanzó en la solución, digamos, en una acción estructural que vaya a hacer, digamos, que las tarifas eléctricas, digamos, no se incrementen hacia futuro? En muy poco. De hecho, lo que sucede, y lamentablemente lo veremos pocos meses después de que ingrese el próximo gobierno, donde va a ser evidente que el ICE tiene un hueco financiero muy feo y va a ser necesario aumentar esas tarifas. Entonces, de alguna manera, lo que el gobierno hizo no fue, actuar, de manera que estructuralmente se mejoraran las finanzas de las instituciones que prestan los servicios de electricidad, sino que lo que hizo fue, básicamente, posponer ajustes que después va a ser necesario aplicarlos, en lo cual no está solo, ¿verdad? Era algo parecido a lo que había pasado en el primer gobierno de Óscar Arias Sánchez, pero ese tipo de cosas son, no sé, son como, digamos, uno podría llamarlo, usando un término que no es muy bonito, pues es como un alegronazo de burro, ¿verdad? Es decir, usted llega y dice, está bien, no aumentaron las tarifas eléctricas, pero no porque mejorara verdaderamente la gestión, por ejemplo, de la productividad de las instituciones públicas que prestan esos servicios, sino simplemente porque se pospuso y se acumula se deteriora financieramente la institución. Sí, lo digo porque es como en términos generales lo que a veces más se siente entre la población como buenos resultados de una administración en términos económicos, ¿verdad? Incluso el tema del dólar fue otro asunto que decía, bueno, es que este gobierno no se ha disparado el dólar. Ahora vamos a hablar de lo que comienza a pasar, porque el dólar pareciera que su comportamiento tampoco fue muy variado. Y eso en alguna medida ha ayudado a mantener estable las tasas de interés, en fin. ¿Ahí qué fue lo que pasó? Vamos a ver. Tratando uno de ser justo, de ser equilibrado, uno debería reconocer que este gobierno que termina logró mantener estabilidad económica. La inflación se mantuvo bastante controlada y el tipo de cambio también, el dólar estuvo relativamente estable. Ahora, no por restarle mérito, pero también hay que reconocer que el entorno internacional le ayudó muchísimo. Es decir, este país, digamos, en el tema, por ejemplo, para el tema del dólar, el petróleo se cayó de $110 el barril a $50 o a 45. Hoy está en alrededor de $60. Es decir, eso le ayudó un montón. Y en eso no hubo ninguna acción de este gobierno que hiciera que eso sucediera. La otra cosa que sucedió también fue, por ejemplo, que
que las tasas de interés internacionales, por el problema que tuvieron, por ejemplo, tanto los países de la zona euro como de los Estados Unidos de América, con la crisis de sus sistemas financieros, llevaron las tasas de interés, digamos, a niveles históricamente bajos, y eso le ayudó mucho, por ejemplo, a la contención del déficit fiscal del país. Y entonces eso hizo que las tasas de interés no subieran mucho y que el resultado fiscal no se deteriorara tan aceleradamente. Ahí, ojo, ahí, a pesar de que el gobierno lo que hizo fue acciones para deteriorar más la situación fiscal, porque las acciones del gobierno lo que hubiesen hecho hubiese sido un mayor deterioro fiscal y no un menor deterioro, pero ahí digamos que de alguna manera tuvo esa buena suerte y tal vez sí algún grado importante de prudencia o de sensatez para administrar ese tema. Es decir, lo que uno lamenta es haber desaprovechado la oportunidad para hacer los ajustes. Es decir, lo que uno dice es, pucha, nos gastamos esa condición y ahora vamos hacia una condición que es diferente. ¿Por qué? Porque el precio del petróleo, por ejemplo, para este 2018, digamos, la Agencia Internacional de Energía anda pronosticando un aumento entre un 15 y un 20%, es decir, que pasaríamos de alrededor de $62 a $74 el barril, más o menos. Eso es lo mismo que el propio Banco Central de Costa Rica está contemplando en su programación macroeconómica. Entonces uno dice, bueno, ya eso no es tan favorable. Las tasas de interés internacionales han comenzado a aumentar. Es decir, en Estados Unidos, la Reserva Federal de los Estados Unidos de América ya ha comenzado a ajustar la tasa de interés. Y entonces lo que uno dice es, digamos, está como el péndulo está regresando hacia un momento donde las tasas de interés internacionales van a ser más altas y donde el precio del petróleo probablemente también va a comenzar a repuntar lentamente. Entonces, en ese contexto internacional más complicado, nosotros nos encontramos con un pronóstico que el Banco Central dice para este año de déficit fiscal llegando hasta un 7% del PIB, que no lo vemos hace 25 años. Y después de eso, además, una razón de la deuda del gobierno central sobre la producción, que ya es la mitad de la producción nacional, ya llega al 50% y que para el 2019 incluso lo pronostica llegando casi al 60% de la producción nacional. Otra cosa, Roy, es que digamos, en esa estabilidad que hemos hablado y de las cosas que no se hicieron, también uno ve que, y las decisiones que tomaron, digamos, como lo que usted hablaba de la Universidad de Costa Rica en cuanto a los estudios salariales, uno puede decir, bueno, es que esta administración no hubieron huelgas, hubo un sector empresarial un poco pasivo, menos agresivo que en otras ocasiones, y tiene que ver con materia económica. Fue que se comprometió más el gobierno en ese caso a mantenerlos tranquilos con no aumentarle las tarifas eléctricas, darle más pluses salariales, pero que eso al final de cuentas tiene un efecto negativo en las finanzas del Estado. Sí. ¿O fue una jugada política muy positiva? Vamos a ver, digamos. Vamos a ver, aquí hay que reconocer primero y lo digo porque si usted ve digamos, el desempleo está fatal, digamos, la pobreza, digamos, los índices sociales, aunque el gobierno dice que están bien, pero no es tan cierto, digámosle que están muy bien, pues sigue aumentando el desempleo y ese tipo de cosas. Sí, vamos a ver, aquí hay un tema complejo que es cada quien tendrá un criterio diferente sobre esto. Claro. Alguna gente, por ejemplo, yo escuché mucho en este gobierno que decía, mire, es que lo más importante es la paz social. Exacto. Entonces usted dice, mire, por la paz social... No veo sindicatos en las calles. Claro, entonces usted dice, mire, por la paz social, entonces usted no hace una verdadera contención de gasto público, por la paz social no avanza en la incorporación de Costa Rica a la Alianza del Pacífico, por la paz social no amplía el contrato de concesión de la ruta de la autopista Caldera, porque a alguna gente no le gustan las concesiones en este país. Entonces, por el tema de la paz, carretera San Ramón, claro, por la paz social, digamos, eventualmente, eso fue el del gobierno anterior, pero sí, igual, que fue un desorden, claro, y que ahora vemos que más bien totalmente se puede multiplicar. Eso es un poco el tema, de verdad, ese sí es un pecado de doña Laura Chinchilla y no don Guillermo Solís, pero exactamente, pero por la paz social, entonces, echo atrás la concesión de la carretera San José-San Ramón, y entonces, por la paz social, lo que estamos haciendo es
digamos, fallándole al país en no tener el liderazgo para hacerle ver a los costarricenses, decir, mire, esa paz social, esa supuesta paz social de hoy, usted la va a pagar mañana, digamos, con sangre, sudor y lágrimas. Es decir, digamos, esa paz social no va a ser, eso no es gratuito, digamos, esa posposición de decisiones, mañana usted la va a tener que pagar con intereses. Y entonces ese es un poco lamentable, ese es el problema lamentable, digamos, de que realmente uno ve que este país pospone un montón de cosas y no se da cuenta que, vamos a ver, aquel tema que dice que la jarana sale a la cara y que no hay almuerzo gratis y que en realidad todo eso lo tiene que pagar. O sea, no hay escape, digamos, en cuanto a ese tema. Entonces, ahí yo creo que este gobierno que termina le hizo un gran daño, digamos, a este país en términos de desperdiciar un enorme capital político con el que llegó el presidente Luis Guillermo Solís al poder y que de alguna manera desaprovechó diciendo, mire, por 2 años no voy a hablar de impuestos. Y hay que ser realistas. Este país tiene un periodo electoral, un periodo presidencial que es muy corto. Sí, 2 años. Entonces, si usted no habla de impuestos en los primeros 2 años, ya no habla de impuestos nunca. Porque usted, la realidad práctica le dice que el cálculo político va a ser muy difícil que usted logre aprobar reformas fiscales durante la segunda mitad de los gobiernos. Eso y ese, es muy digamos, difícil, y ese nivel de irresponsabilidad que no solo del Poder Ejecutivo, sino del Poder Legislativo en igual forma, ¿verdad? Que los diputados no sientan a discutir cuánta sangre le va a costar a eso. Bueno, no estamos hablando en términos de guerra, sino en términos figurados, digamos, en los próximos años, porque independientemente de si gana el PAC o no gana el PAC, la situación va a ser igual. El tema económico no es un asunto que por supuesto que los gobiernos tienen sus decisiones, pero que tiene consecuencias al plazo que sigue, independientemente de la administración. Sí, eso es así de claro como vos lo ponés. O sea, usted sabe que va a entregar el cartucho de dinamita con una mecha de este tamaño. No sabe si se le va a entregar a Fabricio Alvarado o a Carlos Alvarado. Pero a cualquiera de los dos le toca recibir ese cartucho de dinamita con un pedacito así de mecha. Y entonces ahí sí viene un tema complejo de decir, bueno, ¿qué van a hacer? ¿Qué se va a hacer como país? ¿Va a haber el liderazgo y la capacidad de tomar algunas decisiones? ¿O se va esperando a que la dinamita explote? Ya la dinamita explotó una vez a principios de los años 80, ¿verdad? Con la crisis, digamos, más dolorosa y más importante que recuerde este país, ¿verdad? Que recordemos hoy. Claro. El tema es si hoy va a existir la madurez para evitar pasar por una crisis igual o no. Bueno, vamos a hacer una pausa comercial y regresamos para también conversar con Roy sobre los comportamientos ahora en la economía. Vemos que está aumentando el dólar, las tasas de interés comienzan a subir, se hablan de propuestas de gravar algunos sectores. Bueno, ¿eso por qué? Digamos, ¿qué es lo que nos esperaría el próximo año, los próximos años, independientemente del gobierno que llegue? Eso es lo que queremos hablar después de la pausa. No se despegue de su televisor, síganos a través de Facebook, háganos su comentario, TV del Norte, canales 14 y 16, en nuestra página de Facebook, háganos su comentario y ya regresamos con más de Tertulia de Noche. Continuamos en Tertulia de Noche conversando con Roy González sobre materia económica de esta administración y qué nos espera para los próximos años, independientemente si gana Fabricio Alvarado o gana Carlos Alvarado el próximo 1 de abril. Roy, antes de pasar a lo que estamos viendo, que decíamos antes de la pausa, en términos de recuperación del ingreso, ¿verdad? Si hay alguna señal positiva, porque bueno, la discusión es reduzcamos las pensiones de lujo, ¿verdad? Eso es para recuperar un poco recursos. Pero yo no sé si hay alguna otra acción de esta administración que le haya permitido recuperar más, tal vez agilizar un poco más lo que es la tecnología en cuanto a recuperación en registro de proveedores o quienes tengan que pagar impuestos. Y otro reto que ha tenido, digamos, no solo esta administración, sino otras, es
en asegurar, digamos, el trabajo informal, pasarlo a formal, ¿verdad? Como un asunto de ordenar ese tema, que se habla de 919,000 personas según el INEC. ¿Hay algún avance en ese aspecto? Porque es muy fácil gastar, pero recoger es lo que a veces se complica. Bueno, es muy, vamos a ver, la mejora de la administración tributaria, digamos, de lo que tiene que ver con la recaudación de tributos, digamos, es un proceso que el país viene haciendo desde hace, digamos, varios años, que desafortunadamente tal vez no ha sido lo exitoso que muchos querríamos. Eso empieza, digamos, tal vez no empieza, pero cambios importantes se ven desde el gobierno de don Miguel Ángel Rodríguez Echeverría, cuando Tributación comienza a implementar, por ejemplo, lo que se llaman las declaraciones sombra, ¿verdad? Que era un poco decir, mire, yo tengo, don Álvaro, registros que dicen que a usted le han pagado tanto dinero, sin embargo su declaración dice, reporta un monto menor de ingresos. Bueno, esos programas de declaraciones sombra, desafortunadamente no se logró avanzar lo suficiente en fortalecer la plataforma informática de tributación. Entonces, en el gobierno, digamos, en los gobiernos subsecuentes, el país sigue teniendo, digamos, limitaciones importantes en la plataforma, digamos, tributaria. Este gobierno, digamos, uno diría que logró algún avance interesante en el tema de factura electrónica, que puede llegar a ser importante desde el punto de vista de que si uno, claro, que uno dice factura electrónica va a ser positivo. Obviamente igual hace que sea necesario tener un buen sistema, pues si usted tiene factura electrónica, pero el sistema informático de tributación no es lo suficientemente robusto, no le va a servir de mucho. Claro. Pero digamos que sí ha habido cambios importantes ahí. Lo que pasa es que, desafortunadamente, digamos, el problema fiscal no se va a resolver así. No ha habido ningún país en el mundo, pero ninguno, ¿verdad? Y tal vez uno, es muy difícil pensar que uno sea el primero, en el cual mejor, digamos, medidas administrativas de fortalecimiento o de mejora de la administración tributaria haya producido, digamos, un aumento de recaudación ni siquiera de un 1% del PIB, del Producto Interno Bruto. Y nosotros, para estabilizar razonablemente la situación fiscal, necesitamos conseguir 3 puntos porcentuales del PIB para que digámoslo así, para evitar el precipicio fiscal o el apocalipsis fiscal, como uno lo quiera llamar, es necesario una reforma que reduzca la brecha entre ingresos y gastos en el equivalente a un 3% de la producción nacional. Eso puede ser, alguna gente, digamos, por ejemplo, la línea del plan de gobierno del PAC, parece ser que apuesta a que eso tendría que ser todo por ingresos. Eso, y no cortar los gastos. Digamos, algunos, vamos a ver, algunos de nosotros creemos que lo correcto es hacerlo por ambas vías. O sea, que el reducir la brecha, claro, que el reducir la brecha tiene que venir tanto por recortar gasto, sobre todo gasto superfluo o gasto poco productivo, y sí aumentar ingresos. Claro. Ahora, hablemos de lo que está pasando ahora, digamos, ¿por qué está aumentando el dólar? ¿Por qué la tasa básica pasiva está comenzando a aumentar? El Banco Central interviene en el mercado con dólares. ¿Qué pasa ahí? ¿Los intereses van a comenzar a subir para las personas que tienen préstamos? Sí, vamos a ver, digamos, 2017 fue un año en mucho sentido de transición. Comenzaron a pasar algunas cosas más o menos desde mayo del 2017. A partir del mes de mayo de 2017, por ejemplo, comenzó a cambiar la preferencia de los ahorrantes en favor de los dólares. Entonces, la gente dijo, no, este nivel de tasas de interés, no ha habido ajustes fiscales, la situación de las finanzas públicas de Costa Rica no es sostenible y la verdad es que mejor me refugio en dólares. Entonces la gente comenzó a pasar sus ahorros a dólares. Eso hizo que el Banco Central tuviese que hacer al menos dos medidas principales. Una fue que comenzara a intervenir en el mercado, a vender dólares. Vendió $1.000 millones en el mercado, digamos, entre mayo y más o menos y julio. Y la otra cosa que sucedió fue que el Banco Central comenzó a subir las tasas de interés y las subió en alrededor de 3 puntos porcentuales durante este año. Entonces, nosotros estamos terminando 2017 ya con tasas de interés que son alrededor de 3 puntos
más altas que lo que eran al inicio del 2017. ¿Por qué? Porque era necesario, digamos, restablecer un poco la preferencia por ahorrar el premio por ahorrar en colones. Entonces, eso ya, la otra cosa es, ya ahora viendo los números de 2017 que reportan un déficit fiscal del gobierno central del 6,2% de la producción nacional, es alto. Es muy alto, y entonces es muy probable que las tasas de interés sigan subiendo, ¿verdad? Y entonces los más conservadores tenderían a esperar para este año un aumento en las tasas de interés de al menos 2 puntos más. Entonces este año va a tener más tasa de interés. El año pasado, cuando comenzó a cambiar la preferencia por por el ahorro en dólares, entonces también aumentó la demanda de dólares, y entonces el tipo de cambio durante el 2017 aumentó un 2,5%. Si este año estamos viendo pronósticos de que el precio del petróleo puede aumentar entre un 15 o un 20%, obviamente no es llegar todavía a los $100, $110 el barril, sino que llegar como a 75. Eso también va a poner un poquito de presión. Entonces podría ser que una de dos cosas, o que el Banco Central tenga que intervenir más en el mercado, como lo ha venido haciendo, o que igual este año el tipo de cambio tenga que subir un poquito. O sea, tenga que subir otra vez, no sé, un 3% más. Esas cosas tienen implicaciones, vamos a ver, sobre las personas en general, que le suben a uno la cuota del préstamo de la casa o del carro, cosas de esas, y le restringen capacidad de consumo, y además tienen el problema de que digamos, desestimulan la producción. O sea, desestimulan porque el acceso al crédito es más caro, exactamente, hay menor inversión, cosa que ya estamos viendo, por ejemplo. El año pasado otra cosa que sucedió fue que la economía se estancó, se desaceleró. De hecho, el Banco Central estaba pronosticando en algún momento un crecimiento de la producción del equivalente a un 4,3%, y terminó cerrando el año en un 3,2%. Entonces quiere decir que ya ahí hay un problema serio. Y ese deterioro del crecimiento estuvo muy enfocado en el sector construcción, que se frenó mucho, precisamente porque al aumentar tasas de interés y esas cosas, por ejemplo, mucha gente que en algún momento había pensado en comenzar a construir casa o cosas de esas, mejor se quedó quieta, y se cayó, digamos, significativamente la construcción con destino privado. O sea, la construcción con destino privado, entiéndase, plazas comerciales y, construcción residencial, porque la gente tenía una expectativa de una economía que iba a estar más lenta. Y entonces eso también es un problema que enfrenta el gobierno que va a entrar. Enfrenta una economía que crece muy poco, que tiene una tasa de desempleo de más del 9%, un 9.3%. Y entonces, ¿cómo reducir el desempleo o la pobreza en una economía que tiende a desacelerarse? O sea, que incluso como país nos vemos muy poco competitivos a nivel internacional como para aumentar ese ingreso, ¿eh? Sí. Pasamos de 148 en el puesto al 54 en el año 2014, no sé cómo estará. Aprovechando, digamos, a cómo está esta situación de que está incrementando todo eso, ¿qué es recomendable, digamos, construir, comprar carro nuevo, hacer inversiones de ese tipo, o hay que esperar mejor a que el año próximo o después del gobierno, qué va a pasar, digámosle? Porque son cosas que uno duda de si me animo o no, claro, o el dólar me dispara o qué hago. Sí, eso es una pregunta muy buena y es bien difícil de responder, porque efectivamente uno lo que dice es, no es tal vez que uno no tome la decisión, pero uno lo que sí debe hacer cuando toma decisiones financieras es prever que el mundo puede cambiar. Entonces, por ejemplo, si usted llega y digamos que va a cambiar el carro, entonces usted dice, sí, es que a mí hoy me dan una tasa de interés del 6% y con un tipo de cambio de 578, eso me significa, digamos, que tengo que pagar alrededor, no sé, de $300, y entonces esos son, no sé, digamos que usted llega y hace los números y dice, esos son 180,000 pesos o 180,000 colones. Pero ahí es donde usted debería plantear y decir, mire, sí, pero es que la forma en la que están evolucionando para mal algunos elementos de la coyuntura económica podrían hacer
que al final de año usted no pague 180.000 colones, sino que tenga que pagar 210.000 o 200.000 colones. Entonces uno lo que no puede hacer, o lo que no debe hacer, es tomar decisiones donde su capacidad de pago esté básicamente en el límite, esté muy cerca del límite, que usted diga, la pucha, qué tirada, si el tipo de cambio sube 2 colones, vienen y me quitan el carro porque no lo voy a poder pagar. En eso es en lo que hay que ser muy cuidadoso, porque yo creo que este año es un año en el cual, desafortunadamente, las tasas de interés van a subir. ¿El dólar va a seguir subiendo a su criterio? Yo creo que el dólar tiene que subir, no va a subir aceleradamente porque el Banco Central no lo deja. Y para eso, digamos, por ejemplo, hizo un préstamo en el Fondo Latinoamericano de Reservas por $1.000 millones, pero creo que va a subir un 3% al menos. Vamos, subirá, digamos, bajo circunstancias, digamos, razonablemente normales, debiera subir este año 15 o 20 colones en todo el año. Para el sector productivo, exportador, ¿eso es una buena o mala noticia? Para el sector exportador, de alguna manera es importante que el Banco Central no evite que el dólar suba, digamos, cuando las circunstancias lo ameritan. Es decir, digamos, yo no creo no estoy convencido de que sea conveniente la política que tuvo este país durante muchos años del régimen de mini devaluaciones, porque en el mini devaluaciones era un régimen que favorecía al sector exportador a costa de generar inflación muy alta, que pagábamos todos. Entonces yo no creo que el Banco Central deba hacer que el tipo de cambio suba artificialmente. Yo no estoy de acuerdo con eso, por lo menos. Pero sí creo que también es peligroso que el Banco Central simplemente no deje que el tipo de cambio suba cuando hay realidades, digamos, de que, por ejemplo, suban los precios del petróleo y entonces, si el tipo de cambio necesita subir, el Banco Central debería permitirle subir. Al sector exportador, claramente le ayudaría que el tipo de cambio suba, no sé, 15 o 20 colones durante 2018, que es un escenario que sería muy probable, salvo que el Banco Central, digamos, intervenga y no permita que eso suceda. Cambiemos la página, digamos, hay un sistema económico en agonía y comienzan las propuestas en la salida de la carrera de esta administración. El primero que aparece en escena se llama Otón Solís y dice, grabemos las zonas francas y grabemos con un 30% al movimiento cooperativo, como una medida de recuperar dinero. ¿Usted qué le parece ese criterio? Vamos a ver, yo en general, lo que no me gusta de esas propuestas que comienzan a surgir es que son propuestas que muchas de ellas tienen mucho de cálculo político y que además entonces tienden a cargarse sobre un determinado sector en particular, y entonces eso después les resta legitimidad y les resta, digamos, viabilidad política. Vamos a ver, ¿a qué voy? Yo creo, como decía antes, que una reforma fiscal que solo aumente ingresos, digamos, es altamente inconveniente, porque eso es poner el ladrillo en el fondo de la piscina, subirse, y si la pulgada de agua sigue entrando, dentro de 3 años usted se ahoga igual. Entonces usted dice, eso no tiene sentido. Es decir, no tiene sentido hacer una reforma que únicamente ataque el problema de ingresos. También creo que es difícil, digamos, de alguna manera sostener, por ejemplo, que uno diga, no, es que Guatemala paga menos impuestos y cosas, entonces que uno quiera compararse, por ejemplo, con Guatemala. Es decir, el país sí necesita aumentar la carga tributaria. Son otras realidades. Pero lo que pasa es que yo creo que en el tema de carga tributaria hay cosas ahí particulares en las cuales uno ve con más cuidado. Yo no soy muy amigo de subir las tasas del impuesto de renta a sociedades, porque me parece que las sociedades son entidades para producir. Y entonces, por ejemplo, en muchos países, ver por ejemplo lo que están haciendo los gringos. Los gringos más bien están bajando la tasa del impuesto de renta a las empresas alrededor del 20%. ¿Por qué? Porque de alguna manera lo que dicen es, mira, a mí no me interesa tanto gravar la empresa. Lo que me interesa es gravar el socio de esa empresa en su riqueza personal. Entonces, en el impuesto de renta personal. Yo por eso no estoy muy convencido de que sea una buena idea aumentar la tasa del impuesto a las cooperativas. Creo, conste que yo sí, digamos, sí siento que quizás los excedentes de las cooperativas debieran la gente tributar en su base
general. Entonces, que si yo soy una persona, o exactamente como persona, si soy una persona que tengo muchísimo dinero y Dos Pinos o Copelesca me hace un cheque de excedentes, si ese cheque hace que yo estoy en el tramo de renta del 30%, entonces debería pagar el 30% sobre ese excedente que me asignó la cooperativa. Sí, que por Copelesca. Sí, Copelesca la que sea, digamos, pero lo que creo es que esa parte, ahí yo digamos, como eso, yo tiendo a discrepar un poco de esa parte. Y después con el tema de zonas francas, verdaderamente ahí es un tema complejo, porque vamos a ver, hoy el país crece por eso, por el tema de, digamos, por el crecimiento que muestra el sector servicios, que está básicamente ligado o que disfruta de beneficios importantes en el régimen de zonas francas. ¿Quiénes crecen? Amazon, Procter & Gamble, Baxter Healthcare, este tipo de empresas. Y muchas de ellas crecen en lo que se llama centros de servicios corporativos o call centers o cosas de esas que tienen exoneraciones de impuestos y en los cuales Costa Rica no está solo. Costa Rica compite, por ejemplo, con Panamá, digamos, compite con Chile, compite con Irlanda, con la India, con otro montón que tienen regímenes tributarios más preferenciales. Entonces uno dice, ¿cuál será el riesgo de perder una buena parte de puestos de trabajo si uno le aumenta significativamente el impuesto a esos sectores? Yo no estoy seguro, pero a mí me preocupa eso. Yo antes que eso, creo que uno debe plantearse cosas, por ejemplo, como decir, mire, ¿por qué las ganancias de capital, por ejemplo, en este país están exentas? La gente los socios de Cabletica van a vender ahora el 80% de sus acciones a una empresa internacional y la cantidad de dinero que ganen por esa venta no va a pagar impuestos. O sea, eso en este país, porque en este país las ganancias de capital solo pagan impuestos cuando existe lo que se llama habitualidad. Es decir, cuando usted se dedica regularmente a hacer eso. Una transacción como esa no paga. No paga impuestos. O sea, la ganancia de capital en el precio de las acciones... Son 114 millones de dólares. Por eso, la parte de eso que sea ganancia, eso no es gravable por el impuesto de renta. Entonces uno dice, esas cosas, o por ejemplo, digamos, yo tampoco estoy convencido de que sea una buena idea de que el impuesto sobre títulos valores sea un impuesto del 8%, sea único y definitivo. Porque uno llega y dice, si yo soy una persona que me tengo que partir el lomo, digamos, trabajando como asalariado, y me gano, no sé, 1 millón de colones, sobre la parte de renta, ahí voy a pagar un 15%. Y si soy, por ejemplo, alguien que recibe por cortar cupones de bonos de 10 millones de colones, solo me va a pagar el 8% de eso. Porque eso es un tratamiento, lo que se llama, digamos, tal vez poniéndose un poco técnico, eso se llama un tratamiento cedular, o sea, digamos, de la cédula, que son, yo creo que este país debiera avanzar hacia un modelo de renta global, donde uno llegue y tribute por todos los ingresos que vengan independientemente de las fuentes. País que esté. Sí, exactamente. Bueno, y también el otro tema es ese, ¿verdad? El tema de renta mundial. Porque aquí, por ejemplo, si yo soy médico y puedo darme el lujo de deslocalizar mis rentas, como diciendo, mire, es que todas estas operaciones son operaciones que yo hice en Panamá, y entonces no pago, porque son ingresos extraterritoriales. Entonces yo creo que hay muchas cosas ahí que se deben resolver de pronto, que yo me enfocaría en esas antes que meterme, por ejemplo, con el tema de zonas francas. Creo que el tema de zona franca tiene que ser muy Roy, independientemente del gobierno que venga, ¿qué decisión primero debe tomar en términos económicos, en materia económica? Porque eso va a ser inevitable, digamos, y eso va a ser antipopular, venga quien venga. Bueno, vamos a ver, yo creo que hay algunos temas administrativos que son importantes, efectivamente. Una de esas que a mí me gustaría es llegar y decir, mire, los presupuestos de las instituciones públicas, ningún presupuesto va a crecer más que la inflación. Por ejemplo, la inflación en el último año fue un 2,6%. Entonces, quiere decir que el presupuesto, por ejemplo, ahora de 2018, no debería crecer más de un 2,6%. Salvo que
y ahí es donde vuelvo yo al tema de la importancia de la evaluación, que usted diga, no vea, yo estoy creciendo un 5%. Usted me dice, Álvaro, usted Álvaro va a pedirme a mí, ministro de Hacienda, usted es el dueño de la caja, de la Caja Costarricense del Seguro Social, y entonces me va a pedir a mí como ministro de Hacienda un 5% de presupuesto. ¿Qué haría yo? Yo le diría, ok, ¿cuáles son los atributos de los servicios públicos que su institución gestiona que usted va a mejorar? Entonces usted tendría que llegar y decirme, vea, es que yo con un 5% de aumento del presupuesto voy a disminuir las listas de espera. Entonces ya en estas especialidades la lista de espera la voy a pasar de 6 meses a 4, aquí la voy a pasar de tanto a tanto. Y entonces yo digo, perfecto, le doy ese 5%. Dentro de un año lo evalúo. Y entonces si usted no lo cumplió, entonces ya no le vuelvo a dar más presupuesto que la inflación. Sí, claro. Eso para empezar, ¿verdad? Para empezar, y digo, porque uno tiene que llegar y poner un freno, pero de ahí en adelante hay necesariamente que entrarle a una evaluación de duplicidades y de cosas de estas en instituciones públicas que se tiene que resolver. Y después de eso hay temas complejos a la vez, porque van por la otra vía, que es la vía de lo que todavía falta por hacer y de dónde consiguen los recursos para hacerlo, porque por ejemplo Costa Rica es uno de los países que más rezago tiene en el tema de infraestructura. Digamos, dentro de la región, nosotros lamentablemente hoy tenemos peor infraestructura que todos los países de la región. ¿Y eso es por falta de inversión? Claro, es por falta de inversión, pero entonces ahí el tema viene a decir, bueno, ¿y de dónde sacamos la plata para hacer esa inversión? Sí. Sí. Roy, el tema fiscal es indudable que se va a gestionar en la próxima Asamblea Legislativa. Sí. Hayan más representantes de un sector o de otro, porque la materia económica es como algo que no se ha debatido mucho en estas propuestas de gobierno. ¿Usted cómo lo está sintiendo? Sí, yo creo que efectivamente eso va a tener que ser así. Es decir, vamos a ver, las propuestas de ambos candidatos, o sea, los dos, son propuestas un poco ingenuas al día de hoy. O sea, en el sentido de decir, Carlos Alvarado lo que está haciendo es propuestas que van mucho hacia el lado del ingreso, y uno dice, sí, y usted va a lograr hacer esas propuestas, y para qué, y usted quiere que yo efectivamente le compre la idea de traer el ladrillo para ponerlo en el fondo de la piscina y subirme. Yo creo que el PAC va a tener 10 diputados, no va a conseguir votos para pasar una reforma fiscal que solo le apueste al lado del ingreso. O sea, necesariamente tiene que incorporar temas de gasto. Y don Fabricio Alvarado, digamos, ha sido muy lacónico, digamos, o muy laxo en la profundidad, digamos, de esas propuestas, ¿verdad? Es decir, yo lo que espero es que sobre ese tema, en el mes y medio que nos queda, algo se tenga que profundizar. Porque lo que sí es, perdón que insista en ese tema, que es un poco lo que vos decías, Álvaro. Lo que sí es un hecho es que el cartucho de dinamita tiene una mechita así. Sí. Y entonces uno lo que quisiera es qué va a hacer cada uno de ellos cuando reciba ese cartucho el 8 de mayo. Porque vamos a ver, sí, esa parte es poco discutible. Sí, el cuentico es que vamos a seguir en armonía, eso ya no. No, y no se puede, vamos a ver, porque lo que decíamos es, la mecha no alcanza para 4 años. Este país va a enfrentar una crisis fiscal antes de que termine el gobierno o de don Fabricio Alvarado o de don Carlos Alvarado. Digamos, el que de ellos dos sea presidente de la República, él va a enfrentar una crisis fiscal en su gobierno. Crisis fiscal que ojalá se logre, digamos, administrar por medidas debidamente planificadas y que distribuyan adecuadamente entre la sociedad los costos del ajuste. ¿Por qué? Porque lo que la gente, digamos, no le dicen es que cuando hay un ajuste fiscal de choque, como el de los 80s, ¿quién sufre? ¿Quién es el que paga más cuando la inflación de un país llega al 80%, como fue en Costa Rica? Costa Rica tuvo una inflación del 80%. Y ahí el que desaparece es la clase media y la clase baja.
O sea, esos son Se los que golpea más, esos son los más castigados en ese tipo de ajuste fiscal. Y entonces los sindicatos y otro tipo de cosas, de alguna manera tenemos que ser un poquito más, no sé, más serios en el tema de decir, miren señores, la crisis fiscal viene es para todos y la vamos a pagar y la van a pagar más severamente los grupos menos favorecidos de la sociedad. O sea, eso es así, sin duda. Ahora, yo sé que eso es como para otro programa, pero el otro tema es que desafortunadamente hay que reconocer que los sindicatos no representan a los sectores menos favorecidos de este país. O sea, ahí no es donde están los pobres. No. O sea, y eso es otra realidad de que como país hay que tratar de aceptar y que el presidente, uno lo que espera es que tenga el liderazgo para comprometerse con las cosas y para llegar y hacer ver esas cosas y no simplemente, digamos, de alguna manera amedrentarse ante grupos de poder como los sindicatos o como las cámaras empresariales de ambos lados y tratando de hacer una armonía general. Exactamente, una suerte de armonía de la cual no salga nada. No, que al final esa armonía va a perjudicar a los que menos tienen, claro, como siempre. Totalmente. Bien, muchísimas gracias a Roy González. Esperamos que este programa también dé materia de reflexión en el tema electoral. Nos vemos la próxima semana en otro programa más de Tertulia de Noche, cada miércoles a partir de las 9 de la noche, con repetición los domingos a las 6 de la tarde. Que la pasen bien, nos vemos la próxima semana.